Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día martes del Portal del Villegas con la presencia estelar de doña Ajá. Nicole Rodríguez, quien está con nosotros para iluminarnos, para desasnarnos, para comentarnos y espero que no para aburrirnos, eso lo hago yo. No, Pero no, pero espero yo no estar en el lado del aburrimiento, pero demasiados atributos, mucha responsabilidad parece, ¿no? sí, ¿tú No, crees? Bueno, está bien. no. Vamos a partir con la última encuesta CADEM, Plaza Pública CADEM, y respecto a este gobierno, por supuesto. Y a mí me llamó la atención una cosa bastante curiosa en un párrafo de la encuesta. Decía que se han mantenido los atributos del presidente Boric y tras cartón resulta que Boric, según esa encuesta, ha bajado entre 6, 7, 9 puntos en temas como autoridad, orden público, comunicación clara, delincuencia y narcotráfico. O sea, en todas las cosas importantes ha caído. Entonces, yo la pregunta que me hago, ¿cuáles son esos atributos que ha mantenido? Aparte de pegarle bien a la pelota, parece que lo vi, que, oye, harto rato que la tenía pegándole, dándole botecito Sí. en el pie. Oye, eso es súper importante, no se nos vaya a olvidar. Es uno de los avances que debió haber mencionado la señora Vallejo. Vallejo, pero se le olvidó, parece. Bueno, me llamó la atención. El otro dato es que sigue el rechazo estando en primer lugar, bajó un punto, pero también bajó un punto el apruebo, o sea, hay una distancia como de 5 puntos. Y en general esto estaría reflejando, creo yo, Nicole, el hecho de que a medida que se acumulan proposiciones cada vez más delirantes de este grupo delirante, porque eso es lo que son, no cabe otra calificación, se ha ido creciendo el rechazo, el disgusto, el malestar, el fastidio, y muchas veces en silencio, porque la gente está muerta de susto todavía, le tiene miedo a toda esta gente por lo que ha ocurrido, pero otros han salido, se han hecho públicos, como este famoso grupo Los Amarillos por Chile. Entiendo que hace 1 o 2 o 3 días Ricardo Lagos también levantó la voz y seguramente hay otros, no me acuerdo de todas las instancias, pero sí sé que no son muy organizadas, no es unitario, no hay un movimiento del rechazo, no lo hay. No hay un movimiento del rechazo con un líder del rechazo, con un eslogan del rechazo, con un concepto del rechazo. Hay simplemente una agitación, podríamos llamarlo, una agitación, un disgusto que se empieza a asomar y que solo ha dado muestras concretas en estas encuestas de CADEM. Sí, te voy a separar aguas con respecto a la Academia Constituyente y a la Academia Boric. Efectivamente, Gabriel Boric en la Academia ha estado bajando en aprobación continuamente, toda la semana, así también su gabinete. Y llama la atención eso mismo que tú dices con respecto a ciertos atributos en lo que va bajando, pero al final, o ciertos atributos lo que se ha mantenido, pero a la vez, desde el punto de vista general, la aprobación ha aumentado la desaprobación 21 puntos. Mira, algunas cosas generales con respecto al gobierno de Gabriel Boric. Uno, me parece que la votación de Gabriel Boric es una votación bastante heterogénea. Es una votación en la cual muchas personas votaron por Gabriel Boric por distintas razones. No quiero entrar en el tema de la segunda vuelta, pero puntualmente también porque hubo una campaña electoral bastante eficiente en lo que significaba votar por Kast. Por lo tanto, muchos votos, cuando uno va analizando y disgregando algunas de las votaciones de Boric, tenían que ver con un cierto temor a lo que podría significar Kast. Hubo mucho más temor por Kast que por Boric. Ese electorado, que no es ese electorado base, ese electorado del veintitanto por ciento de las primarias con Jaude de la primera vuelta, ese electorado el que votó por una cosa ambigua, por una cosa de evitar al fascismo, qué sé yo, y ese electorado es el que está menos casado y comprometido con Boric, por lo tanto también se le van a ir sumando en la desaprobación a medida que no vaya cumpliendo. Y dos, el gobierno de Gabriel Boric llegó a instalarse con unas expectativas tremendamente altas. Acuérdense que el liderazgo de Gabriel Boric o la figura de Gabriel Boric junto, no me gusta utilizar la palabra liderazgo porque en Chile pareciera que no existe liderazgo, existe la popularidad, que son cosas distintas. Pero el conglomerado del Frente Amplio se levantó
como una alternativa a la vieja política, como una alternativa moral y ética superior a lo que fueron los 30 años de la Concertación, incluso con los políticos de la centro-derecha. Entonces, las expectativas que se levantaron sobre ello fueron altísimas. Y tres, las urgencias de este país son las mismas urgencias que estuvieron planteadas en la segunda vuelta y quizá en la primera. El orden público, el problema de la inmigración, estoy nombrando algunos, y la violencia y el terrorismo en la Araucanía. No son situaciones nuevas. Voy a partir por este tercer punto. Es muy distinto. Dame, Fernando, dime. Sí. Antes que te alargues con ese análisis, se me estaba olvidando y me retan cada vez que me olvido, porque yo soy de los que se olvidan de sus propias cosas todo el tiempo. Y tengo que contarles de Insurrección, amigo, a propósito de Escopeta, que la cuarta edición, esta es la cuarta edición, tiene algunos cambios, lo puse al día el libro, y quiero repetirles que el libro se sigue agotando, o sea, todos los días salen 100, 150 ejemplares, y por lo tanto es una cuestión de hacer un poco aritmética. Este libro no va a durar mucho, tal como pasó con las ediciones anteriores. De modo que si usted está interesado en ver cómo examiné lo que ocurrió, cuál es el contexto, cómo lo conecto además con fenómenos, en varios de ellos análogos que estaban ocurriendo más o menos al mismo tiempo en Estados Unidos. Si quiere ver todo eso, yo le sugiero que entre al villegas.cl, entre a la tienda dentro de ese lugar, y ahí está este libro y otros. Desde luego está este personaje de historieta de los años 70, 60, yo creo, no me acuerdo, muy entretenido, muy divertido, junto con otros que habían que también desaparecieron. Pero aquí está resucitó Quevedo, un ciego muy divertido. Las historietas están dibujadas como se dibujaba antes, o sea, se dibujaban bien, ¿no? No como estos monos de estos animes japoneses que salen siempre unos ojos gigantes llorando a chorro. No, estos son dibujos de verdad. Muy entretenido el libro, Mi Insurrección, y otros libros míos de otros periodos de mi peripatética vida que están también disponibles. Y ahora retornamos con Nicole. Usted estaba analizando el punto 3. Me voy a ir al punto 3 con respecto a las urgencias y las necesidades del país o las prioridades del país. Y voy a hacer la siguiente comparación. Es muy distinto un gobierno que al asumir se ve enfrentado a una situación extraordinaria, a una emergencia extraordinaria, como podría ser en nuestro país un terremoto, como podría ser el COVID para efectos de lo que recién vivimos. Las urgencias de este país, las prioridades de las personas siguen siendo las mismas. Inmigración, como lo dije anteriormente, la violencia y el terrorismo en la Araucanía, el orden público y la seguridad. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en este mes, en estas 4 semanas que lleva el gobierno? Que al final de cuentas uno no ve con claridad cuál es el plan que tienen sobre estas 3 áreas o estas 3 urgencias. Prácticamente uno lo que podría decir así de manera facilista es, no hay ningún plan. Ya voy a hablar de eso con respecto a Siches cuando se presentó en el Congreso. Ella fue a presentar planes y voy a hablar de eso, pero a grosso modo lo que puede empezar a percibir la población y la ciudadanía es que con respecto a las prioridades realmente no hay un gran plan trazado para poder enfrentarlo. Hay otra porción de personas que creyó que votar por Boric iba a implicar que la violencia en las calles iba a bajar. Siempre está esa mala idea o esa idea de que la izquierda controla las calles. Por lo tanto, cuando a un mes de asumido el gobierno, los viernes de violencia en la Plaza Italia continúan y el desorden y la violencia continúa, por lo tanto, no cumple esas expectativas creadas por los propios votantes. Y en el segundo ámbito, con respecto a cómo ellos se levantaron, cómo levantaron estas figuras del Frente Amplio con respecto a su prioridad moral y ética, la nueva política, dejar las viejas costumbres, a poco andar en este mes, lo único que uno puede ver de este gobierno es que la política sigue siendo exactamente la misma. Por lo tanto, ha beneficiado a los parientes con la cantidad inmensa de puestos de trabajo que tiene que llenar en el Estado, ha beneficiado a los amigos, a los correligionarios, al hermano, al tío, y eso también ha ido ensuciando este gobierno y la expectativa de que iban a hacer algo distinto. Me parece que todo eso, no es solamente Siches, todo eso, después podemos profundizar, ha implicado esta rápida desilusión de las personas. Yo no sé
¿Qué cosa resulta más admirable y más extraordinaria si la capacidad de los políticos para contar cuentos del tío o la capacidad de la gente para consumirlos? Porque todas las veces vemos el mismo espectáculo, montones de promesas que no se pueden cumplir porque son incumplibles o porque simplemente incluso los que hacen la promesa no tienen la menor intención. Respecto a la aprobación de este gobierno que todavía tiene, es por puras vaguedades, por puras imágenes, que Boric es accesible, que comprende a la gente, o sea, puras tonterías en definitiva que no significan nada. No tenemos, no tenemos un presidente para que sea el simpático, para que sea el Álvaro Sala, digamos, en el escenario con tantos chistes jugando a la pelota. Lo tenemos para gobernar. Pero por eso mismo lo eligieron y lo mantienen todavía en alguna postura decente en términos de aprobación los jóvenes, que son los principales consumidores de estas vaguedades de amplio espectro, los jovencitos, a los cuales la gente adulta llama los idealistas. No sé en qué son idealistas, agarran las pegas que les están llegando igual, no tienen ningún problema en eso, en ser parásitos del Estado, o de la familia o de lo que sea, pero se supone que son idealistas. Ellos son los que consumen estas vaguedades, que venía a cambiar la política, como si la política se pudiera cambiar, que venía a resolver las cosas. Tú mencionaste que era un simplismo hablar de que no había un plan. Perdóname, soy simplista, no hay plan, sí, esa es la realidad, no hay plan. Si eso es simple o no, lo lamento mucho, pero yo no veo qué plan, a menos que creamos que es un plan hablar del diálogo. No es ni siquiera original. También hablaban del diálogo en el gobierno Piñera, en el gobierno de la Bachelet. En todos los gobiernos hablan de diálogo, diálogo. En todas partes hablan de diálogo, una palabra que suena bien, suena civilizada, pero aquí no significa nada, porque ya no se trata de un problema de diferencias políticas o económicas con una parte de la población. Se trata de grupos armados que aparecieron y que hay que combatirlos en ese plano en que ellos mismos se pusieron, el plano policial militar. Esa es la realidad. Tú no dialogas con una banda de narcotraficantes, ¿no es cierto? Una vez que se formó, tú dialogas con los niños para que no sean adictos, pero tú no dialogas con una banda que ya está, digamos, dedicada al negocio. Son cosas que están en otros planos de la realidad. Eso lo entiende hasta un niño, pero en el gobierno no lo entienden o no lo quieren entender. Mira. Y respecto al control que tú decías, que efectivamente la izquierda no controla las calles, bueno, no controla ni siquiera los votos en el Congreso. Mira todos los esfuerzos que está haciendo ahora el gobierno, mandó como una horda de ministros para intentar que no se vote otro retiro, sería el quinto, ¿no? El quinto intentón, o el cuarto retiro si resulta. Y el cuarto, claro. El cuarto retiro, pero la quinta intentona de retiro. No controla ni eso. De hecho, nadie controla nada, parece. El propio Guillermo Tellier, el que dirige el Partido Comunista, salió diciendo una cosa completamente distinta a lo que dice uno de esas niñitas bonitas que pusieron ahí en su momento para hacer vitrina del partido, Carol Cariola. Todas están en la onda de echémosle para adelante, compañero. Y Tellier no. Tellier dice que hay que ser responsable, si no, no se va a poder hacer nada. Entonces, este es un gobierno que se sostiene todavía sobre la base de puras vaguedades, de puras ideas que no tienen ningún fundamento. No se gobierna con un tipo pegándole una pelota, no se gobierna con un tipo escribiendo un mensaje a los trabajadores y trabajadoras de la librería Ateneo en Buenos Aires, o que se pasea por las calles abrazando a doña Juanita. No, eso no sirve para nada. Y supongo que hasta estos jóvenes tan poco inteligentes de hoy en día se van a dar cuenta. Y cuando digo jóvenes me refiero a veces a viejones, gente de mi edad, Nicole, con la cual yo era amigo, y que insistían en esta tonterita de que venía algo nuevo. Nunca pudieron explicar en qué consistía algo nuevo, nunca explicaron si podía haber algo nuevo en política, si iba a transformarse el hombre de la noche a la mañana, el hombre nuevo marxista. Nunca lo explicaron, simplemente se basaron en esos sentimientos tontones de púbere y generaron lo que estamos viviendo. Sí, ahora generaron no solamente esas expectativas, sino que otras. Yo lo tengo por separado para ir analizando hoy en el programa, pero además se encontró con otras emergencias, otras urgencias que ellos mismos provocaron. Algunos lo llaman karma, yo no sé. Pero, por ejemplo, con respecto a la economía, mira los niveles de inflación que tenemos, en gran parte por los retiros, con un alza mensual, la mayor en 28 años, con el 9.4 anual, un alza 1.9 mensual. Entonces,
Ahí tú tienes el tema de la economía que le va a rebotar y le va a afectar al gobierno de Gabriel Boric porque tú sabes la frase de es la economía stupid, ¿no? La Mm. economía le empieza a afectar directamente a las personas y cómo ven debilitadas o cómo ven cómo baja su calidad de vida. Por lo tanto, algo que ellos mismos produjeron con mucho show. Acuérdate cómo fue la última votación de el tercer retiro llegando al Congreso a último momento, con videos entre Vallejo y Cariola haciendo unos jingles, siempre con mucha rimbomancia. Ahí tienen y les va a rebotar. Otro área que hoy voy a analizar, la educación, con los talibanes de los encierros, cuando se habló de que eran asesinos por querer abrir los colegios, hoy tienen un terremoto educativo. No, son estas cosas que no se ven. La economía es más sensible, se pueden poner números inmediatos, el bolsillo afecta, pero la educación es algo que vamos a ir viendo año a año. El cómo se perdió estos 2 años de escolaridad, ahí tengo los porcentajes y lo voy a desarrollar después. Y el tema de la violencia, que es otra cosa que les va a rebotar y que les está hoy afectando, porque ellos entusiasmados con la violencia como un método para poder hacer caer al gobierno o debilitar al gobierno, se sumaron hablando de las víctimas de cualquier situación, de las víctimas del Estado, de las víctimas de su condición, nunca condenando directamente la violencia. Bueno, la violencia la tienen ahí y no saben cómo controlarla. Por lo tanto, son esos factores también ante los cuales hoy se ve el gobierno y que no tiene, como dijimos antes, un plan para poder revertirlo. No tiene plan porque no puede tenerlo, porque a esta altura lo único plan posible serían medidas duras, por ejemplo, medidas duras contra los grupos que están en la macrozona sur, medidas duras a nivel policial y militar, porque las cosas llegaron a ese plano. Después en la economía, medidas duras en términos de terminar con los regalos, con los subsidios y cuestiones, porque el remedio es peor que la enfermedad en este caso. Y así sucesivamente, medidas duras en el sentido de terminar con la indisciplina escolar y acabar con estos dirigentillos de 14 o 15 años que paralizan la vida educacional de los colegios y joden a muchos de sus compañeros que quisieran ir a clase. Pero todas esas cosas suponen un estómago, una postura que esta gente es simplemente incompetente, nunca la van a tener. Ellos se criaron en esta onda tontona, humanista, llamémosla si quieres tú, progresista, como la llaman, bueno, que tiene tantas expresiones y una de ellas es que simplemente se ven frente a bandas armadas que matan, asesinan y queman y hablan de ir a dialogar y hacen el ridículo. Son incompetentes y por lo tanto este gobierno, como dije de un principio, es un gobierno que no tiene, digamos, posibilidades de gobernar realmente y ya lo está demostrando y se le están cayendo los apoyos, se está desintegrando su propia base política, todas las cosas que estaban más o menos ocultas por la unidad que producen las campañas, se acabó y empiezan las divisiones y tenemos además, para completar el cuadro, como guinda la torta, a los locos de la convención. Voy al primer bloque, estimados amigos. Paciencia, ciudadanos. Parto con la Cámara Chilena Portuguesa, que le ofrece una oportunidad de invertir en Portugal con condiciones muy buenas. El beneficio principal es la Golden Visa, que les permite residir en Portugal, y eso significa residir en Europa, pero con toda su familia además. Se puede ir con todo el lote a invertir. Hay otros beneficios, todos los beneficios que significa, en primer lugar, invertir en un país que recibe con los brazos abiertos la inversión, no anda metiendo la mano en los bolsillos. Eso sí, la inversión mínima es 280.000 euros. Y pasamos a la base de administradores.cl, un sitio donde usted, si necesita contratar a un administrador para su edificio, su condominio, ahí va a encontrar muchos, pero muchos, cientos, miles de currículum, y no solo uno o dos que le dio un amigo por teléfono. No se puede elegir personal así. Hay que realmente hacer una investigación, sobre todo si tiene la posibilidad de hacerlo. Base de administradores.cl están acumulados la carrera profesional de miles de administradores para que usted vea cuál es el que le conviene para su edificio. Y continúo con la posibilidad de invertir en Estados Unidos, es otra opción interesante. Y si usted no sabe cómo, no importa, usted entra a inviertanusa.cl y lo hacen todo por usted. Incluso no tienen que molestarse en buscar opciones de inversión. Ellos le van a mostrar un portafolio con 3.500 franquicias más o menos,
cientos de opciones inmobiliarias en Estados Unidos. Una vez que usted escoge, le van a abrir cuenta en bancos norteamericanos, le van a conseguir crédito, lo van a ayudar a constituir la sociedad comercial allá, incluso le pueden conseguir viceresidencia. Yo no sé qué más pueden hacer por usted. Lo único que tiene que hacer usted es poner los billetes y las ganas de invertir en Estados Unidos. Todo el resto queda en manos de inviertanusa.cl. Y si acaso no tiene dinero en cantidades como para invertir en Portugal o en Estados Unidos, pero tiene una propiedad que podría vender, recuerde que el corredor de propiedades más rápido de Chile se llama Ángel Hey. Rápido el hombre. Verán ustedes cómo me llegan mail contándome que efectivo, que era cierto, señor Villegas, que vendí mucho más rápido una propiedad que la tenía con otro corredor meses y meses y él me la vendió de inmediato. Pónganse en contacto con él, no pierden nada, pueden ganar mucho. Y les recuerdo, ¿por qué creen ustedes que estoy casi en pelota aquí cuando está bastante fresquito ya? Por lo menos dentro de mi casa. Por Climo. Climo, amigos, es un sistema de climatización realmente espectacular, silencioso, no hay olores porque funciona con electricidad y muy poquito, no se nota en la cuenta, filtra el aire, funciona en verano para dar frescor, funciona en invierno para dar calor, está conectado a internet, tiene un control remoto que usted lo puede usar hasta fuera de la casa. O sea, estamos hablando del siglo XXI, amigos, olvídense de la estufa parafina, olvídense de la estufa a gas, olvídense de todas esas cosas. miclimo.com es el sitio y hay una promoción, creo, bastante interesante para los amigos del sur. Y volvemos ahora con Nicole. Mira, sí, quiero tratar el tema de Sitges en el Congreso. Han pasado algunos días, todo el mundo ha escrito con respecto al error, y lo pongo entre comillas el error, no me parece que fue un error como ella lo quiere presentar. Y quiero hacer el plano grande con respecto a la presentación de Sitges en el Congreso. Y entre paréntesis, la polémica y el problema que suscitó las palabras de Sitges con respecto al avión invisibilizó otros temas súper importantes. Uno, lo que ella dijo con respecto a la Araucanía en el Congreso, que ya se los voy a tratar, invisibilizó justo el mismo día la denuncia de Karina Oliva, de Comunes, hablando de irregularidades en el financiamiento de las primarias de Gabriel Boric, que es un tema... Lo idealista, que es un tema súper sensible para esta coalición, porque lo dijimos al principio en el primer bloque, ellos se levantaron como esta alternativa a la corrupción política, al financiamiento ilegal, es un tema tremendamente sensible, por lo tanto, la denuncia de Karina Oliva fue quedando ahí en el tintero, pero me parece que es algo que hay que ir profundizando. Y dos, cuando uno revisa la presentación que hizo la ministra con respecto a la inmigración y a la Araucanía, uno ya podría concluir que ella se presentó con un plan de poder justificar lo que quieren hacer con respecto a estos dos temas, atacando al gobierno de Sebastián Piñera y diciendo que en ambos casos lo que hizo el gobierno en uno y en otra situación no sirvió y por lo tanto ellos iban a presentarse con algo distinto. Ya iba con una intención de achacarle los problemas al gobierno de Sebastián Piñera y denunciar. Con respecto, y también después las cosas se van enredando y a mí me gusta como a los auditores que tengan clara la información. Con respecto al documento de la salida del avión, está en internet, ustedes los buscan en algunos portales de noticias, no en todos, la información es súper clara. No hay interpretación. Nunca dice la información que el avión despegó, sí dice que Venezuela no otorgó permiso para que ese avión aterrizara en Venezuela. Por lo tanto, toda la estrategia de poder decir que le entregaron mala información, después dijo que se le entregaron de pasillo, etcétera, y de dejar la responsabilidad en esta funcionaria de carrera, por lo demás, Carmen Gloria Daneri, una subordinada de ella, es una estrategia que en un principio el gobierno se la apoyó, pero que al pasar los días, ya el día domingo, le quitaron el piso a esa denuncia. ¿Cuál es el problema para el gobierno? Porque tú mismo lo mencionaste el viernes, Fernando. Gabriel Boric dio por cerrado el tema, diciendo que contaba con el apoyo de la ministra Sitges. El problema es que con la denuncia que hizo la ministra Sitges, no entregó información, ella hizo una denuncia en el Congreso. Con la denuncia movilizó a las instituciones del Estado. Debido a que ella representa una institución, movilizó al resto. Por lo tanto, se abrió una investigación en migraciones y se abrió una investigación en fiscalía por una querella por no presentar la denuncia. Por lo tanto,
todo este cierre que hizo el gobierno no va a quedar ahí, porque con el sumario abierto y con la investigación de Fiscalía, este tema tiene para rato. Y para concluir el tema de la ministra Sichel, me parece que una persona que se levantó en popularidad con una irresponsabilidad denunciando al gobierno de Piñera en su momento como presidenta del CONMED, acostumbrada a decir cualquier cosa en redes sociales y denunciar cualquier cosa. Acuérdense para las elecciones que dijo que el gobierno no quería sacar las micros. En las redes sociales, efectivamente, la denuncia queda ahí y tiene muchos retweets y la gente la aplaudirá. Pero cuando es funcionaria de gobierno y una ministra de gobierno, bueno, estas cosas son distintas y la irresponsabilidad de ella moviliza a las instituciones y ha movilizado finalmente, y ha hecho también parte de la caída del gobierno. Ahora, ¿qué plan presentó? Porque también nadie analizó, bueno, ella fue a hablar de inmigraciones, ¿qué plan presentó? Y esto porque recuerden que el 15 de abril termina el estado de excepción en el norte, el gobierno dijo que no lo va a renovar porque el Partido Comunista le dijo que ya no tenía los votos de ellos y parte del Frente Amplio tampoco. Ellos no son amigos de las expulsiones, que fue la gran crítica que se le hizo a Sebastián Piñera cuando comenzó con las expulsiones, que son las reconducciones. Y el punto es que hay una nueva ley de inmigraciones donde no hay claridad de cómo la van a implementar. El tema de las cuotas, que lo hablé el día jueves, que propuso Gabriel Boric Argentina y que se lo estaba proponiendo al resto de Latinoamérica, no tuvo acogida en ningún país. Y entre paréntesis, todo esto de los pueblos hermanos, Fernando, que uno escucha al presidente boliviano, a Evo Morales en su momento, al presidente Luis Castillo en Perú, que somos todos pueblos hermanos y abrazos, todos nos abrazamos. Bueno, a la hora de recibir de vuelta a inmigrantes ilegales que pasaron por su territorio, salieron de su territorio, les cierran la frontera y eso es lo que está haciendo Bolivia. El presidente funcionario de Migraciones dijo que hay filas ya no físicas porque cambiaron el sistema electrónico, filas electrónicas que no sabe cuándo podrán terminar con respecto a la solicitud de los inmigrantes. Dice que no saben qué hacer y que hay incertidumbre con la nueva ley de migraciones y mientras tanto el flujo migratorio sigue creciendo. Por lo tanto, claro, parte de lo que invisibilizó la presentación de Iska Siches con esta denuncia que hizo Piñera es que no tienen plan. Y recién ahora volvieron a hablar de que a lo mejor se abrían a las deportaciones, pero la verdad es que un plan de inmigración claro y preciso para poder contenerlo no lo tienen. No lo tienen. Lo único que tiene un plan es el Partido Comunista, que tiene un plan para todo, para construir el mundo que ellos quieren construir y que siempre han querido construir a base de la demolición de todo lo anterior. Ellos quieren llenar este país de inmigrantes que les deban a ellos la entrada, a los cuales van a convertir en sus electores, en sus primeras filas, eventualmente van a formar su guardia pretoriana, probablemente en parte de ahí. De hecho, parte de la inmigración fue la que estuvo en la insurrección de octubre del 19, dicho sea de paso. En cuanto a la ministra, bueno, ¿quién es la ministra, a final de cuentas? ¿A quién le ganó, señora Sichel? ¿Ah? Es dijecita, claro. Y se paseó por todos los medios de comunicación de Santiago hablando puras tonterías, al voleo, como tú dices, sin ningún fundamento, aplaudida y apoyada por los innumerables tontones de los medios de comunicación que se vendieron hace rato al progresismo. Me da vergüenza, pero trabajé con algunos de ellos. Y eso, ¿cuáles son los méritos de la señora Sichel? Llegó, no sé cómo llegó a la presidencia del Colegio Médico, no tengo idea cuáles fueron los mecanismos que se usaron ahí. Bueno, porque dije cita en una de esas. Pero ¿cuáles son los méritos intelectuales? Ahora, esa pregunta se puede hacer para todos los miembros del gabinete de Boris, salvo Marcel, que es un tipo que no es una lumbrera, pero es un tipo que conoce su oficio por lo menos, y por lo mismo no se le escucha mucho. Vamos a ver, dice el pronóstico que no va a durar 6 meses en este gobierno. Espero equivocarme, porque por último es un pequeño freno, no es muy importante, pero un pequeño freno. Entonces, la ministra Sichel, todo lo que ha dicho, todo lo que ha hecho, no es más que una representación de lo que son todos ellos. Si tú examinas a cada uno de los miembros del gabinete, casi todos ellos, si tú examinas, al propio presidente, si tú examinas el talante mental y moral de ese grupo humano que llegó al poder, no te vas a encontrar con ninguna maravilla, no te vas a encontrar con mucha competencia, no te vas a encontrar con mucho conocimiento técnico de nada, te vas a encontrar con gente que ha vivido toda la vida, que
que se formaron, que se criaron y que crecieron sobre la base de clichés, de frases, de que la justicia, de abstracciones que nunca las pudieron ni siquiera definir, son de una ignorancia abismal en general, bajo una capa pastelera de palabras que suenan bien y que por lo tanto tienen una capacidad de atraer a los otros tontones, a los que están fuera, a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, por las razones que dije, los jovencitos inexpertos, educados mirando Netflix, mirando pantalla. Entonces, se ha formado esta concertación entre un público muy ignorante, un público joven que no recibió educación ni en sus casas ni en los colegios, que se acumularon a lo largo del tiempo, un par de generaciones en Chile, y encontraron una parte de ellos que llegó al poder, primero con las marchas estudiantiles, luego fueron trepando. Y eso es por lo que tenemos ahora. Esa oleada humana es la que llegó al poder y no podemos pedirle cosas que nunca tuvieron. Yo te digo, insisto, una cosa que le he dicho 1000 veces y que algunos creen que es una metáfora gratuita, que si les aplicas un problema matemático con una regla de 3 simple que antes uno la aprendía en preparatoria, no lo podrían resolver. No pueden resolver nada. Y tienen solamente planes vagos. Lamentablemente van a hacer mucho daño. Van a hacerle mucho daño a este país, ya lo están haciendo. Yo no sé en qué va a terminar lo de la macrozona sur, pero va a terminar probablemente en un país fragmentado. Vaya. Mira, oye, a propósito de esas contradicciones de la vida, ¿tú sabes cuál es el ministro mejor evaluado del gabinete a 4 semanas? Marcel. Claro. Marcel. Sí, o sea, el representante de todo lo que no quiere, el representante del neoliberalismo, como lo tildaron en el Partido Comunista, el representante de la regla fiscal, el representante de la concertación, el representante de todo ese pasado que venían a cambiar. El mejor y el más evaluado, el mejor evaluado es Mario Marcel. Esas cosas que uno no se esperaría. Mira, tú hablaste de la Araucanía. Y yo me voy a los detalles de la presentación de la ministra Sichel, porque desde los detalles uno desprende las opiniones y los conceptos. Entonces, el mismo día, como les dije en un principio, que hizo esta presentación denunciando al gobierno de Piñera por el avión, hizo una presentación en el Senado con la agenda estratégica para la macrozona sur, que también se vio bastante invisibilizada por el otro tema. Y ella dijo varias cosas que hay que tomarlas con atención, porque al final de cuentas también hubo una manera mañosa y una especie, no de denuncia, pero mañosa de presentar las cosas. Ella dijo que esta era una agenda centrada distinta porque la respuesta policial fracasó y está haciendo naufragar y tener más víctimas. Entonces, ella da una cifra y dice: no me pidan hacer lo mismo que hizo Sebastián Piñera en la zona, porque aumentaron 400% los hechos de violencia. Y cuando empiezo a buscar la información de lo que dijo después, claro, aumentó efectivamente 400% la violencia, pero desde el año 2013. Pero ella buscó el titular, buscó la cifra, buscó asociar Sebastián Piñera con 400%. Eso es honestidad. Exacto. Es deshonesta. Entonces ahí ya refleja que es una ministra que no se puede confiar porque manipula las cifras y las pone como quiere. Y en segundo lugar, algo que me parece también es preocupante, ella pidió al Senado, cuando habla de la militarización, que trae más víctimas, etcétera, pidió tener un diagnóstico común. Entonces, de ahí ella lo elaboró, pero en el fondo lo que está pidiendo es que la gente, o el Senado, mejor dicho, los senadores y los parlamentarios, piensen como piensa ella y el gobierno. Es decir, no da espacio que haya un debate de ideas, un intercambio de opiniones con respecto a la macrozona sur, sino que nuevamente, quizás comparándolo con el famoso manual mapuche que le pidió a los medios hablar como hablaba el manual, porque así nos íbamos a entender, le pide al Senado que acepten la verdad oficial que tiene este gobierno. Entonces, son situaciones que a mí me parece peligrosas, ya democráticas, porque una persona que no puede... no se puede enfrentar a distintas opiniones, que no está abierta al debate, abrir un diagnóstico que a lo mejor pueden colaborar el Senado, sino que pide un diagnóstico y manipula las cifras. Entonces son dos cosas que también me parecen importantes que ocurrieron ese día viernes.
Bueno, la señora Sich y todos los demás son, no sé si tienen el carnet del Partido Comunista, pero claramente pertenecen o se mueven en el ámbito ideológico de ese movimiento que nunca ha tenido ningún respeto ni por la verdad, ni por la democracia, ni por la libertad, ni por ninguna de esas cosas. Ellos tienen una mentalidad totalitaria, una mentalidad autoritaria, peor que autoritaria, peor que Pinochet, que era autoritario en lo político, pero no te andaba persiguiendo a ver qué tenía ahí en la biblioteca. Estos tipos son mucho peores, son totalitarios, son cerrados de cabeza, entendederas, tienen pocas entendederas además, ese fanatismo tan destructivo que abarca personas mediocres que les metieron algún par de ideas simplonas en la cabeza y se casan con ella y se sienten que descubrieron la verdad y se la quieren imponer a todo el mundo. Bueno, ese es el espíritu que reina siempre en estos movimientos y en estos regímenes inspirados por estas ideologías absolutistas y tontas que nunca han funcionado. Así que no me extraña que la señora Sich y todos los demás, de una manera o de otra, refractan el mismo estilo de pensamiento, si es que podemos llamarlo pensamiento, el mismo estilo de imponerle a los demás sus mezquinas, sus pencas, sus obsoletas y sus ruinosas visiones. Entonces, no me extraña que tú lo ves esto en todos los campos, quieren imponer ley de prensa, persiguen a la gente, cancelan a otra, quieren terminar con la educación privada en el fondo, que la gente no elija. Por todos lados uno ve las mismas actitudes que conducen a crear un modelo de sociedad cerrada, monopólica y ruinosa además. Ni siquiera próspera, ruinosa. La señora Sich, efectivamente, yo no sé, bueno, son los tiempos. ¿Cómo llegó ella al ministerio? La misma pregunta podría uno hacerse cómo llegó Boric a la presidencia. Son los tiempos que producen este tipo de productos, llamémoslo así. Y ahora, estimados amigos, un segundo bloque. Les recuerdo Edisur, esta editorial chilena que está editando puros títulos importantes. Aquí les muestro dos muy distintos: El arte de la guerra, de este chino Sun Tzu, que es divertido a veces y en otros casos a veces instructivo. Incluso lo usan los ejecutivos en empresas norteamericanas, se tienen que mamar a Sun Tzu. No deja de ser interesante. Y luego tenemos este libro famoso de Hermann Hesse, un escritor alemán que estuvo muy de moda en los años 50, 60, especialmente entre los adolescentes. Este libro específicamente, Siddhartha, es una especie de vida de Buda en el fondo, creo yo, me parece. Muy entretenido, muy interesante. Es un clásico, en definitivo. Igual que El arte de la guerra. Y eso con Edisur. Continúo con Autogolf, ya saben, esta empresa repara la carrocería de su auto en su casa y en un día. En su casa y en un día. O sea, usted ve lo que están haciendo y por eso lo pueden garantizar, porque es un trabajo de calidad. Nadie puede hacer una cosa a la virulí con el cliente mirando encima. El trabajo es de primera calidad, el auto o la camioneta que es impecable. En un día usted no pierde el auto por semana, como ocurre en un taller común y corriente. Y continúo y termino este bloque con KM Millas. Por si usted ha viajado, tiene muchas millas acumuladas y no las va a usar muy pronto, no olvide que las empresas las borran y usted se queda sin nada. Vaya a KM Millas y cámbielas por plata. Mire qué fácil. Convierta una cifra, qué sé yo, 10.433 millas que no le sirven para nada, conviértala en platita. ¿Qué más tienen en su agenda, En mente. señora? Sí, me quiero quedar en el tema de la Araucanía porque de repente dime no. No, pero me quiero quedar en la Araucanía porque hay dos informaciones tremendamente relevantes que podrían significar, si es que la autoridad tuviera realmente interés en resolver el tema del terrorismo, hay dos informaciones que deberían estar hoy ya en las primeras planas y en las prioridades de la autoridad. Tú sabes que en Traillén, a propósito de una sanitización que se hizo en el juzgado de Traillén, al revisar y al sanitizar el juzgado, encontraron en una bodega rifles, pistolas, revólver, etcétera. Encontraron arsenal de militar. Y ese es el mismo juzgado al que pertenecía el ex oficial de Sala, Juan Pablo Pires. No sé si recuerdan el caso que fue detenido el año 2020 con arsenal de armas en su propia casa, con fusiles, rifles, etcétera. Incluso algunas de esas armas se identificaron que pertenecían a logística de carabineros. Él fue funcionario del juzgado Traillén durante 11 años y su padre, Guillermo Pires, fue el ex intendente subrogante de la Araucanía de Bachelet II.
cuando lo detuvieron, él levantó unas palabras, dijo autonomía, libertad territorial, etcétera, 100% comprometido con la causa mapuche. Esa es una información que se la dejo por un lado. Y en la segunda información relevante, donde van acá a compenetrarse ambas, hace 2 días, 11 comunidades mapuche denunciaron que los grupos radicales que están operando en la zona vienen a la región metropolitana y a Concepción principalmente a reclutar jóvenes y universitarios para que integren la causa, que esto lleva más de 15 años. Entregaron antecedentes sobre los integrantes de estas agrupaciones y cómo los utilizan a estos jóvenes para que ellos mismos sean los que hagan los atentados, y dicen, están prácticamente casi todos identificados, dice. ¿Y cómo operan estos grupos terroristas? Bueno, vienen acá a las universidades, vienen a los colegios, les dicen que se unan a la causa mapuche, que las desigualdades y que quienes son mapuches que optaron por la vía pacífica son traidores de la causa. Entonces, es muy fácil radicalizar adolescentes, sí, claro, y sumarlos a la causa. Eso es parte de la historia del mundo con respecto a las revoluciones y a los rebeldes. Entonces, 2 cosas. Tú tienes acá el juzgado de Traiguén que, después de conocerse esta información, debería haber sido investigado, haber sido bloqueado, haber puesto todos los recursos que tiene el Estado para saber de qué manera funcionarios del juzgado de Traiguén están implicados en ayudar a los grupos terroristas. Y por otro lado, con esta información, a mí me parece increíble que no se abre una investigación de inteligencia, que a lo mejor tienen los datos, pero que no exista la intención de saber cómo es la manera en que están infiltrados esto, aduciendo la causa mapuche con personas que simplemente son anárquicas o simplemente quieren ir a pelear por la causa porque se quieren sentir revolucionarios. Acuérdate que Emilio Petkov, que es el nombre que siempre damos porque con ese apellido inmediatamente la gente entenderá que no es mapuche, que hoy está detenido por tráfico de droga, era una persona que integraba la CAM y que después se salió. Pablo Marchand, que murió, era del Instituto Nacional, murió el año pasado, y hoy, cada vez que se conmemora un aniversario de su fallecimiento, hay un atentado y dejan pancarta a nombre de Pablo Marchand. Entonces, ahí tú tienes 2 personajes conocidos. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que la evidencia esté tan al alcance de la mano y nadie haga nada? No nadie. Que el Estado y el gobierno, con los recursos que tiene, y no haga nada por interceptar estos grupos. Y evitar también que sigan radicalizando jóvenes y universitarios. Pero ¿cómo va a hacer este gobierno algo si son ayudistas de eso, pues? Si son partidarios de eso. Boric es partidario de todo eso. Boric, en algún grado, cuando era más cabrito de lo que es ahora, participó directo o indirectamente en actividades, yo no sé si exactamente de esas, pero era de ese mundo. La señora Siches probablemente también. Son parte de eso, son muy cercanos. Ellos creen en la causa mapuche, ellos creen en esos jóvenes idealistas estúpidos que se van al sur a disparar una pistola, a matar a alguien quizás, o convertirse en mártires como el Marchand. Este gobierno cree en eso. ¿Cómo podían actuar? Y el anterior no creía en eso, pero eran una manga de cobardes, pues ya lo vimos, no se atrevían. Entonces, ¿quién queda en Chile, dime tú, que podría hacer algo para contestar tu pregunta? ¿Quién queda que podría decir, hasta aquí nomás llegamos, este país lo están haciendo pedazos, se ha generado una situación incontrolable, como la propia delegada en Bío Bío de este gobierno lo dijo? Se ha creado una situación que está más allá del diálogo, de los pactos y de todo, y hay que actuar con firmeza. ¿Quién va a decir eso de este gobierno? ¿Quién va a hacer nada? Nada. Yo no sé qué están esperando los que podrían hacer algo, pero yo no sé quiénes podrían hacer algo tampoco, te lo digo francamente, porque veo un nivel de cobardía, de timidez, de connivencia, de complicidad o de interés o de apatía en todos los niveles y en las instituciones de esta sociedad, que se han dejado fornicar, violar por estos grupos extremos en su violencia y deficitarios en su inteligencia. Entonces, sí, no tiene vuelta. Esto va a tener que agudizarse mucho más para que quizás haya una chance en 100 de que se produzca una reacción de la sociedad frente a este proceso de destrucción que ya se arrastra 20 años, pero que ahora ha llegado al extremo.
Me parece que hay dos cosas que son tremendamente relevantes y que habla de la calidad o habla de la situación en la que están las instituciones de este país. Uno, me parece que en toda la zona de la macrozona sur operan redes de protección y redes de poder que deberían haber sido investigadas y articuladas o por lo menos dadas a conocer hace muchos años. Esas redes de protección entre juzgados, tribunales, magistrados, policías también y la famosa causa mapuche. Eso por un lado. Pero además cuando tú preguntas quién y hablamos de esta mirada o condicionamiento ideológico que tiene este gobierno y por lo tanto uno espera menos, también te refleja la falta de autonomía de las instituciones en Chile. Es decir, si el gobierno no quiere investigar, no se investiga. No importa que Fiscalía abra una investigación de oficio, tiene las facultades para hacerlo. En Chile, para que las instituciones se muevan, se necesita el telefonazo. Así como uno vio que hay ciertas cosas que no le gustan a la ministra Sichel, por ejemplo, la propaganda que hizo una AFP, y resulta que la superintendencia inmediatamente le baja la propaganda a AFP Hábitat. Para tener realmente investigación como la gente, recursos y respaldo político, se necesita al gobierno, y eso habla mal de las instituciones que deberían ser autónomas en este país. Cuando uno ve Perú, que han investigado a 5 presidentes por corrupción, malversación de fondos, uno de verdad proyecta que en este país sería muy difícil que esas instituciones que acá debieran investigar funcionen sin la venia. Bueno, porque ya se crearon esas redes que tú dices, pues se estuvieron formando durante años, durante toda la época de la Concertación, estaba formándose bajo tierra estas redes de complicidad, de revolucionarios, de corruptos, porque la relación entre los revolucionarios y los corruptos siempre ha existido. Tú ves, en Colombia era clarísimo, la droga por un lado y los disparos por otro. Otros se suman por miedo, otros por apatía, otros por dinero, otros por convicción, otros porque son imbéciles, otros por resentimiento, y se van uniendo y se van formando, y llega un momento que, yo lo dije hace mucho tiempo, creo incluso antes de empezar este programa, cómo habían infiltrado las instituciones de la justicia. Cuestión de ver quiénes son los jueces, qué resoluciones toman, qué clase de personas son los fiscales, qué pasa con toda esta gente. Entonces, es un poco en un plano nacional lo que pasó en los años 20 en Chicago, en la ciudad de Estados Unidos, cuando todos estaban vinculados con las mafias. Tuvo que venir un órgano de afuera, ¿no es cierto? Y hasta cierto punto nomás, porque no hay que creer mucho en las series de televisión, el FBI en acción, etcétera. Tuvo que venir una fuerza de afuera. Y tampoco resultó tanto, ya ven ustedes que los mafiosos terminaron convirtiéndose en los grandes empresarios de Las Vegas y Nevada. Se convirtieron en respetables hombres de negocio. Bueno, acá no sé qué fuerza externa, no sé, a lo mejor los extraterrestres, pero qué fuerza externa podría llegar a hacer la limpieza que este país necesita, no lo veo por ninguna parte. Permíteme otro bloque, estimada Nicole. Yo no sé ni para qué me molesto en hacer este programa, la verdad. Es perder el tiempo. Amigos. ¿Para qué estamos acá hablando? Pues pura lecera hablando. Claro. Compre oro, estimado amigo. Si usted quiere conservar parte de su riqueza antes que se las venga a expropiar o que se pierdan en alguna crisis bursátil, por lo menos una parte de su plata, conviértala en oro o plata. Con compreoro.cl usted puede adquirir oro y plata en distintos formatos, en lingotes grandes, chicos, medianos, monedas, como sea. Usted las puede tener en su casa, las puede tener en una bóveda, las puede dejar en la bóveda de compreoro.cl y sacarlas cuando quiera, llevarlas a donde quiera. En todas partes se lo van a comprar el oro y la plata, no hay ningún problema con eso. Y si quiere comprarlos así físicamente, como hay que explicar ahora, y no virtualmente, vaya al Mall Plaza Los Dominicos, digan que va de mi parte y les van a vender ahí ese producto. ¿Y qué más? Así. Más pues. patriciastocker.com, el bufete de abogados que se encarga de registrar su marca en Chile y en el mundo, conservarla, protegerla, renovarla de manera tal que usted no tenga que sufrir un mal rato con el fresco que llega a decirle que la marca la había registrado él. Así que Saltarín se llama el profeta. Amigos, patriciastocker.com. Y continúo con conserva tu plan. Si usted quiere conservar su plan de la ISAPRE, que no se lo suban o que no lo bajen de plan, una carta que yo mismo he recibido varias veces.
ni las abro ya porque sé que lo que viene adentro. Conservatuplan.cl, estimado amigo, si no es .cl es .com. No me acuerdo en este momento, ustedes están viendo el mono a mi la derecha, ahí aparece, es otro bufete de abogados que se encarga de conservar su plan. Ellos no le van a cobrar a usted ni un peso, ellos se resarcen por otro lado, eso a usted no le interesa. La cuestión es que le van a conservar su plan, ya tienen más de 1000 sentencias favorables, usted podría ser una de ellas. Y vuelvo con doña Nicole Rodríguez. Para redondear el tema de la Araucanía, ¿por qué me parecía relevante el tema de la infiltración de estos grupos, cómo reclutan jóvenes, que lo informaron estas comunidades, cómo se encontró en el juzgado de Traiguén este arsenal militar en las bodegas? Porque acá en Chile, cuando se habla de la causa mapuche, tiene esta sensación de pureza, esta cosa prístina, la causa mapuche. Entonces, me gusta ¿te acuerdas cuando te comenté? Claro, ¿te acuerdas cuando te comenté en la entrevista al presidente Boric en Argentina que lo primero que le dicen los periodistas en Argentina es los supuestos mapuche? Y el presidente Boric dice, ¿cómo supuestos? Dice al tiro. Yo dije, primera vez que le preguntan. Entonces, partamos por hacer una diferenciación en estos grupos terroristas que a lo mejor ni sabemos cuántos mapuches participan, pero que están donde están involucradas personas que no tienen nada que ver con la etnia, en los pueblos originarios. Partamos por eso para poder empezar a diseñar una solución a la violencia. Me parece que dejando aislados estos grupos que seguramente, si uno le hace una radiografía a estos grupos y ve la composición, de dónde vienen los recursos, de dónde sacan las armas, seguramente no tienen, están muy alejados de las comunidades mapuches, las reales. Entonces es parte del comienzo de una solución. Pero si seguimos creyendo que estos grupos son la causa mapuche, bueno, no vamos a llegar a ninguna parte. Bueno, sí, claramente que además te voy a decir que da lo mismo la composición étnica de este grupo. Lo que interesa es lo que hace este grupo. Así fueran todos mapuche, daría lo mismo. Están cometiendo crímenes y están enarbolando una causa que no tiene ninguna sustancia. Las comunidades mapuches son como la comunidad judía o la comunidad árabe o la comunidad alemana o la comunidad de cualquier parte o la comunidad de los que viven en Ñuñoa. Son chilenos. Son chilenos, algunos son pobres, otros no son tan pobres, algunos tienen problemas, otros no tienen problemas, y las cosas se solucionan o debieran solucionarse en ese plano, como ciudadanos chilenos que tienen problemas, como tantos, y hay que ver manera de irlos sacando si se puede. Esto no tiene que ver con etnia. Y desde luego y específicamente las comunidades mapuche yo creo que son la primera víctima de la CAM. Porque los que no participan, los que no colaboran, como ocurre siempre con estos movimientos guerrilleros, son ejecutados, son reprimidos. Son los primeros, son obligados a participar. Mira, ahora estoy leyendo un libro que lo mostré ayer de la guerra de Vietnam y ahí se ve lo mismo que pasaba con los campesinos vietnamitas. Eran obligados a colaborar con el Vietcong. Si no te metían un balazo o te enterraban vivo, eran sumamente, o te desvisceraban, te abrían en canal con un cuchillo y te sacaban las tripas. Era la brutalidad más grande. ¿Quién eran las primeras víctimas del Vietcong entonces? Los campesinos vietnamitas. ¿Quiénes son las primeras víctimas de la CAM? Las comunidades mapuche. No son más que representantes de una ideología delirante y de lo que ellos creen y lo que ellos imaginan que debiera ser este país, o sea, destruirlo en primer lugar, fragmentarlo. Y eso no se enfrenta con diálogo, ni se enfrenta con tonterías como la de señora Siche y este gobierno, porque francamente este es un gobierno realmente digno de Tontilandia. Es decir, y el anterior también, en buena parte, pero sobre todo ahí reinaba la cobardía. Entonces, yo te digo, ¿quién va a resolver esta cuestión que ya pasó al plano militar? Y no lo pasó por culpa del Estado chileno, ellos entraron en ese territorio. Son ellos los que están matando, no la policía. Son ellos los que están quemando, no la policía. Son ellos los que incendian forestales, no la policía ni el ejército. Son ellos. Están en ese plano, se pusieron en ese plano. Entonces viene no sé quién, esta delegada, hay que abrir puentes con las comunidades mapuches. ¿Qué cosa más tonta? Si ese no es el problema. Es como que tú tienes una banda que está disparando en las calles y tú dices, hay que hablar con las comunidades, con los abuelitos de estas personas para ver si pudiéramos educarlos mejor la próxima vez. Es la estupidez más grande, simplemente. Y los que pagan el pato son todos los chilenos que viven en esa zona y de hecho vamos a terminar pagando todos el pato. Ya lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo. Parte de esa zona. Mira, si me recuerda, lo voy a hablar el jueves para no seguir en la Araucanía, pero por parte
importante de los campos que tiene Chile para el cultivo de trigo están en la Araucanía. Y esos campos, muchos, por producto de la violencia, producto de las tomas, producto de que no se puede trabajar. Cuando uno habla con empresas de transporte te dicen que no tienen choferes y no quieren pasar por ahí. ¿Por qué van a pasar por ahí? Han reconvertido esos campos. Y nosotros consumimos, el 50% de lo que consume Chile de trigo viene de producción nacional, y esa producción nacional ha estado disminuyendo producto de esto. Por lo tanto, ahí hay un tema de emergencia, o como se dice, peligro alimentario, producto de esta palabra que hemos estado leyendo en relación a la guerra con Ucrania y Rusia. Entonces, imagínate que ahí además tenemos campos donde se producen trigo, no es solamente las forestales. Entonces, ahí hay un tema mayor para el país que, bueno, después si tenemos el tiempo lo profundizo el día jueves, porque ¿nos queda tiempo o no? Pregunto antes de entrar al tema internacional. ¿No? O sea, sí, no sé. Déjame terminar este bloque y lo tengo que analizar con el comité. Dale, llama a una mesa. Voy a llamar a una mesa de diálogo, pero mientras tanto les cuento que si quieren aprender inglés de una vez por todas, yo les recomiendo, amigos, yo de idiomas algo entiendo porque he aprendido algunos, entrenainglés.com. Profesores de inglés saben enseñar inglés, online las clases, va a aprender inglés de una vez por todas. Yes, sir. Entrenainglés.com. Si tiene alguna pregunta que no la contesta la página de ellos, que sería raro, pero si hay alguna pregunta que usted quiere hacerles, mándeles un mail a coordinación@entrenainglés.com. Y continúo con Lavo Club. Ya saben, no les voy a contar que yo lavo la loza en mi casa, soy un esclavo aquí. Lavo Club tiene un muy buen detergente para la loza, un muy buen detergente para la ropa, 2 detergentes de primera calidad, ambos biodegradables, ambos hipoalergénicos, ambos respetuosos con el medio ambiente, porque los envases son reciclados permanentemente, nunca salen de circulación, siempre se están usando, no van a dar a los basureros. Lavo Club, estimados amigos, y termino contándoles del ajedrez, que prácticamente se llenaron todos los cupos. No sé si usted va a intentar que Pablo lo meta así por la ventana, diga que va de parte mía, pero no sé si va a funcionar. Pero en todo caso, lo que está disponible son relojes, bueno, la caja con el tablero, con las piezas, con todo, y los relojes digitales, de los cuales le he hablado muchas veces, vienen en 8 colores, muy bonitos, que adornan, además hacen más entretenido el juego. Hacer las cosas con bonitas piezas, bonito tablero, también es importante incluso en el ajedrez. Así es que espacioajedrez.com. Y ahora diría yo que te queda, para terminar tu exordio o tu humilía, te quedan como unos 5 minutos. No alcanzo. Mira, voy a dejar Rusia y Ucrania hoy. Quiero referirme a la consulta, al referéndum revocatorio al que llamó AMLO en México, porque es tremendamente curioso y la gente no lo debe comprender mucho, porque son de estas situaciones de la política en que se manipula la narrativa, se manipulan las instituciones. López Obrador este domingo se sometió a un referéndum revocatorio de su propio mandato que termina el año 2024. Él llamó al referéndum revocatorio. Entonces, uno se pregunta por qué. Bueno, finalmente ganó con un 90% en que aprobaban que continuara hasta el 2024, pero con un 20% de participación. Para que un referéndum revocatorio en México sea vinculante, necesita participar el 40% del padrón. Pero como dicen en México, López Obrador gana hasta cuando pierde. Entonces dice, con este resultado, salió a decir AMLO, vamos a continuar con las grandes transformaciones de nuestro país. Amor se paga con amor, decía. Entonces, varias cosas para poder entender el tema famoso de este referéndum, que la oposición llamó a no votar, así que en ese sentido se podría decir que quizás podría ser un triunfo para la oposición. Primero, se supone que estos mecanismos revocatorios es un control cívico del poder. Esto no es un tema para estar jugando, para movilizar los recursos, para estar buscando un impulso a tu propio proyecto político, pero acá, sin importar las razones por las cuales existen y los fundamentos de los referéndums revocatorios, AMLO lo utilizó como un instrumento político y de propaganda, sabiendo
que con una 60% de popularidad que tiene todavía en México iba a salir victorioso porque no se iba a movilizar la oposición para ir a votar en contra de él. Ahora, ¿cuál es la narrativa de López Obrador en torno a este referéndum? Que él es este personaje a favor del pueblo, en contra de esta elite corrupta y las instituciones corruptas. Entonces, ¿dónde está el peligro que la oposición vio? Durante toda la campaña estuvo criticando al servicio electoral mexicano, diciendo que no habían ayudado al referéndum, que no son democráticos. Estuvo hablando del servicio electoral todo, y entonces varios proyectaban que lo iba a utilizar como una excusa para poder reformar el servicio electoral mexicano. Bueno, dicho y hecho, terminó el referéndum y dijo, tenemos que reformar el servicio, el INE en México, el servicio electoral, porque no está funcionando y no quiso o no ayudó a que este referéndum se hiciera como corresponde. No solamente eso, varios dicen, bueno, lo que él quiso mostrar es fuerza política que estaba perdiendo y apoyo a su gobierno para poder tener los patrones de comportamiento de la población cuando tengan que votar en 2 años más. Entonces, con este mapa electoral que tuvo ahora, a mitad de mandato, él podría diseñar su nueva estrategia política. Bueno, pero el punto principal es que ustedes tienen a un presidente en México que habla todas las mañanas igual que Chávez, que se dedica a criticar, amenazar a las instituciones de poder en México, a todas las instituciones que le hacen el peso al Ejecutivo. Él se posiciona siempre desde el punto de vista de que él está en el pueblo y que las instituciones no lo dejan hacer las reformas. No ha cumplido ninguna de sus promesas, excepto viajar en avión comercial, porque eso le rindió propaganda, entonces, y abrir la casa del presidente como un museo. Pero en lo que es economía y delincuencia y esta cuarta... ¿A quién me recuerda este caballero? Por eso estoy haciendo el listado, exactamente, porque finalmente el problema que se está cocinando a fuego lento en México es que tienen un presidente populista y que varios dicen que no creen en la democracia. Y como guinda de la torta, tú sabes que México, cuando ocurrió la invasión de Rusia, no quiso votar en contra de Rusia en la ONU, finalmente se abstuvo. Y llamaron al grupo Amistad Rusia-México, que lo iban a inaugurar y que lo iban a potenciar. Y AMLO simplemente dijo, cualquier invasión de cualquier potencia yo estoy en contra. Entonces, dime cómo votas y te diré lo que crees finalmente. Bueno, tenemos una larga tradición en América Latina de payasadas como esta, de estos caciques, han sido motivo de tantas novelas, ¿no? Estos caciques que son una mezcla de brutales, criminales y payasos, una mezcla muy rara, como esa novela It de King. Pero tenemos personas parecidas. Estaba pensando en Mujica, en Uruguay, que fue otro Tony, que ahora se hace el campesino, el sabio del campo, que da conferencias sentado en un piso de paja con unas gallinas picoteándole los zapatos con barro. Y da conferencias así, el hombre sabio, el hombre de la tribu, la sabiduría ancestral, los pueblos originarios de Uruguay. Tenemos lo que tenemos acá en Chile, tenemos lo que tenemos en Argentina, otra manga de ineptos y de corruptos. Y en fin... así pero se está escribiendo la historia. Se está tratando de manipular las instituciones. Es el guión de los futuros dictadores, manipular las instituciones, las capacidades que da la democracia, hacerlas. La democracia. Si la democracia, mira, la democracia está en retirada en todas partes. En América Latina esa retirada toma la forma de estos cacicazgos ridículos, en otras partes toman la forma de Putin, en otras partes toman la forma de Orbán en Hungría, en otras partes toman la forma que está empezando a tomar en Estados Unidos con elecciones manipuladas, eso no me cabe ninguna duda, y acciones también de cancelación cultural en las universidades. Están retiradas en todas partes. En Francia, una candidata fuerte es la Marianne Le Pen, que no es precisamente una diosa y una virgen de la democracia. Entonces, es un proceso universal. Aquí hablamos de los países donde ya se estableció un monopolio político feroz, como es China, como es Singapur, que por lo menos es una sociedad civilizada, pero una dictadura, es un régimen autocrático.
La democracia va para atrás, estimada. Así es que lo que pasa es que en América Latina se da de esta forma más folclórica, más para las novelas de Gabriel García Márquez, pero en el fondo es un proceso mundial que responde a razones profundas que voy a analizar, si es que no lo hice ya, porque ya ni me acuerdo las cosas que he hablado en algún sábado. Y ahora sí, Nicole, llegó el momento de decir adiós. Adiós entonces. Que estén muy bien. Bueno, estimados amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros y será hasta el jueves. Pues. El jueves estamos de nuevo con Madame... No, ¿cuándo? ¿El jueves? Sí, pues. El jueves estamos nuevamente con Nicole. Chao, chao.